¿Saben de qué estoy harto? De que nos quieran ver la cara, de que nos digan que para tener un teléfono premium, que saque fotazas y que vuele, hay que soltar más de 1.000 o hasta $1.500. Es una locura. Pero, ¿y si te digo que este de aquí, el nuevo Tecno Camon 40 Pro, se está partiendo de risa en la cara de esos gama alta carísimos? ¿Qué me dirías si tiene funciones que hasta ayer eran solo para los más top, como una pantalla AMOLED curva y una resistencia al agua que es casi de nivel industrial? Pues hoy vamos a destaparlo. Vamos a ver qué esconde este Tecno Camon 40 Pro y si de verdad es el teléfono que jubila a la gama alta. Y lo más importante, si es la compra más inteligente que puedes hacer este año. Quédate, que te vas a ahorrar un buen pellizco. Vamos al punto. La experiencia al sacarlo de la caja ya promete. Tecno no se han dado con tonterías. Adentro viene el teléfono, un cargador de 45 watts, esto ya no pasa, el cable USB-C y hasta una funda de buena calidad que se agradece un montón. Son esos detallitos los que van sumando. Pero hablemos de la estrella. Cuando lo agarras te quedas loco. Con solo 7.3 milímetros de grosor y 179 gramos, es súper fino y ligero. Nada que ver con esos gama media que parecen ladrillos. Se nota el trabajo en el diseño con unos bordes curvos que hacen que sea comodísimo de agarrar. Los materiales, una mezcla de compuestos ligeros pero duros y la protección Gorilla Glass 7i en la pantalla le dan una sensación de robustez que ya quisieran muchos que le doblan el precio tener. Los tienes en varios colores, como el negro galaxia, que es una pasada, pero lo que de verdad te va a dejar tranquilo no es el color. Este bicho tiene certificación IP68 y agárrate, IP69 en cristiano, que no solo aguanta polvo y chapuzones de hasta 2 metros durante media hora, sino que también sobrevive a chorros de agua de alta presión y temperatura. Es una resistencia brutal, algo rarísimo de ver incluso en los teléfonos más famosos y caros. Ahí va el primer derechazo a la gama alta. ¡Cielos, qué macizo! Si el diseño es un golpe en la mesa, la pantalla es el knockout técnico. Hablamos de un panel AMOLED curvo de 6.78 pulgadas con resolución Full HD+. Y esto, amigos, es jugar en otra liga para lo que cuesta. La tecnología AMOLED nos da lo que nos encanta. Colores que explotan, negros que son negros de verdad y no un gris feo. Y un contraste infinito. Ver series, videos o cotillar Instagram, que aquí es una auténtica gozada. Pero hay más. Tecno le ha metido una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Y eso qué es? Pues que todo se ve increíblemente fluido. La pantalla actualiza 120 veces por segundo, así que hacer scroll o moverte por los menús es suave como la seda. Es de esas cosas que cuando las pruebas ya no hay vuelta atrás. Y sí, es otra de esas características que antes solo tenían los teléfonos de élite. Además, tiene soporte para HDR y la función Always On Display para que veas la hora y las notificaciones sin encender toda la pantalla, ahorrando mucha batería. La experiencia es redonda. Pones este Camon 40 Pro al lado de un teléfono mucho más costoso y en cuanto a pantalla te costaría mucho justificar la diferencia de dinero. Mira ese potencial. Vale, muy bonito por fuera, pero ¿es un caracol por dentro? Para nada. Lleva un procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, un chip de 8 núcleos hecho para ser potente y eficiente. Esto se traduce en que tienes fuerza de sobra para el día a día sin fundirte la batería. Le acompañan hasta 24 GB de RAM, que hacen que puedas tener un montón de aplicaciones abiertas a la vez sin que el teléfono se queje. Va como un tiro. Y para guardar tus cosas tienes 256 GB, que es un montón de espacio. Aquí, eso sí, encontramos una de sus pocas pegas. No tiene ranura para tarjetas microSD. Hay que ser sinceros y si eres de los que guardan hasta el aire, esto es algo a tener en cuenta. Y para los gamers, ¿qué tal se comporta? La respuesta es un sí como una catedral. Ha sido probado con juegos como Call of Duty Mobile y Genshin Impact. En el Call of Duty la experiencia es genial, con gráficos altos y sin tirones. Con Genshin Impact, que es un juego que hace sudar a muchos móviles o teléfonos, se puede jugar de forma muy fluida con los gráficos en medio. No es un teléfono gaming de $1.500, pero le da la talla al 95% de los jugadores. Difícil de creer.
Llegamos a la razón de ser de este teléfono, las cámaras. Aquí es donde el Tecno 40 Pro no solo se ríe de la gama alta, sino que a veces la mira de tú a tú. Detrás tiene dos cámaras, pero que no te engañe el número. El sensor principal es un Sony LYT700C de 50 megapíxeles. Es un sensor grande que captura muchísima luz y lo más importante, tiene estabilización óptica de imagen OIS. Lo hemos hablado en otros videos, pero básicamente el OIS es un sistema que mueve la lente para que tus fotos y videos pues no salgan movidos. Esto significa fotos nocturnas supremamente nítidas y videos estables, sin esos temblores que estropean cualquier grabación. Al lado tiene una ultra gran angular de 8 megapíxeles para esas fotos de paisajes o de grupo donde necesitas que quepa todo. Las fotos de día son espectaculares, el detalle es altísimo, los colores son vivos pero naturales y el HDR controla genial las luces y las sombras. Miren esta foto, fíjense en el detalle de las hojas y cómo el cielo no sale quemado. Es una foto de Instagram que nadie diría que ha salido de un teléfono de este precio, pero es de noche donde la magia ocurre. La combinación del sensor grande, la inteligencia artificial y el OIS saca luz de donde no la hay, manteniendo el ruido bajo control y con un detalle que sorprende. Y la cámara frontal, ¡qué locura! Un sensor de 50 megapíxeles con autoenfoque. 50 en la cámara frontal. Los selfies son súper nítidos con un nivel de detalle que asusta. El autoenfoque se asegura de que siempre salgas perfecto, aunque te muevas. Es ideal para creadores de contenido o para cualquiera que quiera salir guapo. En video graba un nítido 4K a 30 fotogramas por segundo con HDR. La calidad es brutal y la estabilización óptica hace que puedas grabar mientras caminas y que parezca profesional. Es sin duda uno de los sistemas de cámara más completos que hemos visto fuera del club de los $1000. Es bellísimo. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse. Que el anterior o el siguiente les aseguro les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón. Un gran teléfono necesita una gran batería y el Camon 40 Pro va sobrado. Tiene 5200 mAh de capacidad. En las pruebas con un uso normal de redes sociales, correo, videos y alguno que otro juego, se ha llegado al final del día con un 30%, un 40% de batería de sobra. Si no le das mucha caña, te dura día y medio fácilmente. Te da una tranquilidad bastante increíble. Y cuando toca enchufarlo, la espera es bastante corta, ya que gracias a la carga rápida de 45 watts con el cargador que viene en la caja, pasas del 0 a más del 50% en solo media hora. Perfecto para esas emergencias en las que te vas a quedar sin batería. Una carga rápida mientras te tomas un cafecito y tienes para horas. Bueno, el teléfono viene con Android 15 y la capa HIOS o HIOS 15 de Tecno. HIOS ha mejorado una barbaridad, es fluido y tiene un montón de opciones para personalizarlo todo. Tecno además promete hasta 3 grandes actualizaciones de Android, así que tienes teléfono para rato. En cuanto a los extras, tiene de todo: conectividad 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth y muy importante NFC para pagar con el teléfono. La seguridad biométrica va a cargo de un lector de huellas en la pantalla que es bastante rápido y preciso. El sonido también está bien, wow, con altavoces estéreo duales que suenan fuerte y claro, con certificación Hi-Res. La única pega, si nos ponemos tisquimiskis, es que no tiene jack de 3.5 para auriculares, pero eso ya es lo normal en casi todos los teléfonos móviles. Patrañas. Ok, hemos destripado pieza por pieza este Tecno Camon 40 Pro y llega el momento de la verdad. Lo bueno, un diseño premium con una resistencia al agua IP69 increíble, una pantalla AMOLED de 144 Hz que es una gozada, un rendimiento que cumple para el 99% de la gente, incluso para jugar, unas cámaras tanto la trasera como la frontal que compiten con la gama alta y una batería gigante con carga rápida. Lo no tan bueno, principalmente que no tiene para ampliar la memoria con tarjeta micro SD y que le falta el jack de auriculares. Entonces,
¿Se ríe o no se ríe la gama alta? Después de revisar a fondo, la respuesta es un sí rotundo. Se parte de la risa. No porque sea mejor en cada pequeño detalle que un smartphone de $1.500, sino porque te da el 90% de esa experiencia de lujo por menos de la mitad del precio. Te hace preguntarte si de verdad merece la pena pagar un dineral por mejoras que para la mayoría ni se notan en el día a día. Así que ahí va mi consejo. Si eres un comprador inteligente, si buscas lo mejor por tu dinero, si quieres una cámara espectacular, una pantalla de cine y una batería que no te deje tirado sin tener que vender un riñón, el Tecno Camon 40 Pro es sin duda una de las compras más listas de este año. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Te lo comprarías? ¿Qué es lo que más te ha deslumbrado de este teléfono? Déjame abajo en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.